Ahora apenas sabemos, por primera vez, cuando empezamos a hablar, los orígenes del lenguaje. Tuvieron que pasar cantidad de cosas a nivel biológico antes de que empezáramos a hablar. La caída de la laringe, bueno, cantidad de cosas. Ahora parece que sabemos o pensamos que quizás ocurrió hace unos 100.000 años. Unos 100.000 años antes de Cristo, digamos. Pero no sabemos nada, al menos en cuanto al ciudadano medio se refiere, sobre los números y las matemáticas. ¿Cuándo empezaron a contar? 1, 2, 3... ¿Y por qué era tan necesario como el propio lenguaje? Esta es mi primera pregunta, Joe. El origen de los números, como el origen de casi todo, está embebido en la mitología. Probablemente uno de los ejemplos más primitivos de números lo encontramos en esta tabla de arcilla babilónica. ¿Que es de hace 3.000 años? Probablemente es del 1500 a.C. ¿Y qué grababan aquí? Lo que ves aquí se conoce como triples pitagóricos y su nivel matemático es bastante avanzado. Los indios en Sudamérica, los incas, solían atar nudos, lo que llamaban quipus, para llevar las cuentas y los registros. Y el quid de la cuestión, cuando ya existen los números, es hallar la manera de manejarlos, es decir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Si acudimos a la Biblia, veremos que se habla de los tensores de cuerdas. El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, sí, recuerdo. Eso es, vamos a ver. Tenemos un triángulo básico, un triángulo rectángulo. Si un lado mide 3 y el otro 4, entonces la hipotenusa será 5. Y en griego, la palabra hipotenusa quiere decir lo que se estira a lo largo de. ¿Y cuál fue el paso siguiente? Probablemente la astronomía, no medir lo que estaba ocurriendo en el día, en la noche. Vamos a ver, Eduardo, vamos a hacer un pequeño experimento. Si quieres ver a qué distancia se encuentra el Sol, coges un palo como este. Mides la distancia aquí. Bueno, es la misma que esta línea. Usamos la trigonometría y podemos calcular a qué distancia se encuentra el Sol. Y así es como se utilizaban las matemáticas hace miles de años, ¿no? Sí. Con triángulos muy simples. Es algo que nos rodea. Y cuando pensamos en ello, veremos que se produce de forma muy natural. Ahora bien, Joe, ¿cuáles serían los grandes pasos hacia adelante de esta ciencia? Quiero decir, ¿cuándo empezamos a reflexionar sobre cosas tan extrañas como el infinito, por ejemplo? Uno de mis temas preferidos, Eduardo, el infinito. Ah, sí. ¿Qué pasa si tenemos una longitud y la dividimos a la mitad? La dividimos otra vez a la mitad y otra vez a la mitad. ¿Llega alguna vez este proceso al final? Descubrieron lo que llamamos los números irracionales. Al principio, los antiguos pitagóricos creyeron que todo podía describirse en términos de números enteros o de fracciones. Entonces alguien tuvo la brillante idea de preguntar, bien, si tenemos un cuadrado y un lado es 1, ¿cuál es la longitud de la diagonal? Pero resulta que dicha fracción no existe porque la longitud de la diagonal está en números irracionales. Pero para Platón no se trató de una tragedia de las matemáticas, no fue un problema. Fue un gran descubrimiento el que la mente humana pudiera revelar y probar la existencia de aquello que no era evidente en absoluto. Entonces, Joe, digamos que las matemáticas se convierten en una ciencia, una forma superior de pensar. ¿Cuál sería el paso siguiente? ¿El tiempo infinito? ¿El espacio infinito? Creo que pasamos de un mundo finito a un universo infinito. Probablemente y psicológicamente sea el paso más importante. Por primera vez ya no saben dónde están. Por primera vez ya no saben dónde están. Por primera vez ya no saben.